lo seguirá haciendo. Por lo tanto, te pedimos, Señor mío, que nos bendigas con tu santa palabra, que nos permitas oír con oídos de discípulo. Padre bueno, que nos des un espíritu de gracia, un espíritu de revelación y de conocimiento en tu palabra, una unción quíntuple, Dios mío, para poder recibir tu palabra, entenderla y ponerla por obra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Gracias. Gloria a Dios. No estaba, hermano, muy planificado que yo estuviera hoy aquí predicándole. Supuestamente iba a volver hasta hoy por la noche o mañana. Tenía que pasar a una iglesia en Guatemala el día martes, pero los hermanos que me habían invitado allá en México, de repente me aparecieron con una sorpresa el día lunes por la noche, que me habían comprado el boleto de avión para que no me viniera en bus, y me tuve que venir ayer. Llegué anoche. Hoy le llamé al pastor de Huehuetenango disculpándome, y me dice: no tengas pena, yo tenía pena por vos, porque este sector de la frontera es peligroso, la frontera de la Mesía, y tenía pena que te hubiera pasado algo, pero ya tengo paz en mi corazón, me dice. Y me dice él, y el pastor de Ebenezer, Shela, me llamó, me dice él, diciéndome que quería que te fueras con él el día miércoles a predicar a Shela. Hermano, pero uno tiene que estar aquí, pues somos pastores y no somos itinerantes. Así le dije a un pastor de México que quería invitarme para el mes de septiembre, y le dije yo: mira, no puedo venir en septiembre. ¿Por qué? Porque soy pastor, le dije. ¿Y cuál es el problema? Aquí hay una iglesia que atender. Entonces, hermano, Dios ha sido bueno en gran manera, en gran manera. Dios es grande en su misericordia. Me tocó hacer un viaje muy tedioso de Guatemala para México en un bus incómodo, 8 horas de viaje. No dormí ni una pizca toda esa noche. Iba un poquito decepcionado y arrepentido de haberme ido, y mire cómo me respondió el Señor. Dios es bueno. Gloria a Dios. Vamos a ir a la palabra de Dios. Yo quiero, con la ayuda del Señor, abordar este tema, a ver si lo logramos terminar. Preparando a los vigilantes. Y no crea usted que lo vamos a mandar ahí de seguridad con una escopeta, sino que vamos a platicar acerca de aquellos que se mantienen con los ojos abiertos, aquellos que estamos siempre vigilantes de lo que la palabra del Señor dice y del cumplimiento de la palabra del Señor en estos últimos días que gloriosamente usted y yo estamos viviendo. Quiero iniciar con este verso que aparece en la palabra de Dios en Génesis capítulo 1, en el verso 26 dice la palabra de Dios: y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Gloria a Dios. Este es un verso muy, muy conocido, que usted lo ha leído mucho. Yo solo quiero iniciar con él diciéndole que Dios, cuando hizo al hombre, es decir, al primer hombre, pues lo hizo con esta característica: a imagen y conforme a la semejanza de Dios. Esta palabra que aquí se traduce como Dios, en el hebreo es Elohim. Elohim. Y Elohim pues tiene varios significados. Puede significar dioses en el sentido ordinario, pero en el sentido específico que se usa en plural, así específicamente con el artículo del Dios Supremo. Es decir, que puede referirse también al Dios Supremo. La palabra Elohim puede referirse a dioses. También ocasionalmente se aplica como forma deferente a magistrados, y algunas veces como superlativo,
y se traduce a la Reina Valera, en la Reina Valera 60, se traduce al español en todas esas formas que están ahí en rojito. Se puede decir ángeles, Elohim, puede significar ángeles, es decir, una estirpe creada por Dios, no necesariamente la Trinidad, sino que, porque Elohim es una palabra en plural, que en singular sería Eloah, dicen algunos diccionarios, o Eloi, pero Elohim se refiere a más de uno, por eso significa dioses, y por eso se utiliza en algunos momentos para referirse al Dios supremo, pero puede estar hablando de ángeles, puede estar hablando de Dios, el Dios supremo, de dioses, de diosa. Note que están con D minúscula y esta está con mayúscula, hablando de nuestro Dios, pues. Puede significar extremo, grande, ídolo, también juez, poderoso, y puede significar rey, la palabra Elohim. No sé si me entiende el concepto de esta palabra Elohim. Es decir, que es Elohim, puede ser o creo yo que es una creación específica que Dios tiene, y que tienen características de gobernantes, son jueces, son magistrados, son poderosos en gran manera, son ángeles de un rango elevado, los Elohim. Entonces, cuando Dios dice en el verso que leíamos, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. A lo mejor estaba hablando con esa creación, con los Elohim, y decidió hacer al hombre con características de un Elohim. Así decidió Dios hacerlo, es decir, Él deseaba una creación que se pareciera a Él, pues, que aunque tuviera un principio aquí en la tierra, no tuviera final, sino que fuese eterno, y de esa manera lo creó. Entonces, después, más adelante, en el Salmo 82, dice la Biblia, yo dije, en pasado, vosotros sois dioses. Aquí ya no estamos en el principio, cuando Dios hace al hombre originalmente y que el hombre decayó de esa condición en la que Dios lo había hecho. Yo dije, vosotros sois dioses. ¿Cuándo dijo Dios eso? Cuando lo creó. Y todos sois hijos del Altísimo, sin embargo, por haber pecado, como hombres moriréis y caeréis como uno de los príncipes. Es decir, aquel que Dios había hecho con esas características de un Elohim, cuando pecó, perdió esas facultades que Dios le había dado, y entonces ahora Dios le dice, yo dije, vosotros sois dioses, pero ahora van a morir como mortales. Entonces esa facultad la pierde el hombre cuando muere, pero ahora nos dan la oportunidad de ser restaurados y de volver a esa condición que antes tuvimos. Entonces Dios creo yo de que Él prueba todas las creaciones, las cosas que Él hace, Él las prueba, y cuando le fallan, pues como que Él siempre da una oportunidad, al menos al hombre se la ha dado. Todas las veces que el hombre le ha fallado, Dios le ha ido dando una oportunidad de ser restaurado. Sin embargo, hermanos, esa condición de dioses que Adán perdió, la vemos reflejada después en Cristo, en el Hijo, que es el postrer Adán, el cual dice en el capítulo 2 de Hebreos, que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, eso sucedió, hermano, en el primer hombre cuando él pecó y lo lanzaron del huerto del Edén. Le tuvieron que poner sangre para poder redimirlo. Ahí participa el hombre de carne y sangre, y nosotros participamos en el momento que nos ponen en el vientre de nuestra madre. Entonces, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Hebreos 2:14, si no me equivoco, dice que entonces también Él participó de lo mismo, a fin de destruir a través de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, que es el diablo. Entonces viene Él y
Y cuando estaba aquí en la tierra, Él manifiesta ese carácter de Elohim que le habían dado a Adán, porque a Adán le dijeron que gobernara sobre los peces, ¿sí o no? Y gobernaba cuando estaba en el huerto, pero cuando él había pecado y perdió la facultad de Elohim, de juez, hermano, entonces ya no. Ahora tenemos al pobre Pedro pescando, hermano, tirando el atarraya y no agarraba nada. Pero luego llegó Jesús y le dijo, tírala en mi nombre. Y iba el montón de peces. Él sí manifestaba la facultad de Elohim que Adán había perdido, gobernando sobre los peces, por ejemplo. Dígame usted, ¿cómo es que Pedro había pescado toda la noche, un experto pescador, y no había agarrado nada? Y cuando Jesús le dijo que tirara la red en su nombre, dice que no podían sacar la red. ¿Cuántos peces, hermano, habrán estado ahí dispuestos a obedecer la voz del postrer Adán? Y estar dispuestos incluso a morir con tal de obedecerle, porque estaban en la red para morir. ¿Me está entendiendo? Un día le estaban cobrando el impuesto a Jesús y no tenían para pagar el impuesto. Y estaban diciéndole a Pedro, vuestro maestro no paga las 2 blancas que se pagaban para entrar al templo. Entonces vino Jesús y lo mandó y le dijo, anda, sácate tu pez. Y cuando fue Pedro a sacar el pez, ahí venían 2 estateros. Y le dijo Jesús, dale uno por ti y otro por mí. O sea que una alcancía sacaron ahí. ¿Quién le dijo a ese pez que llevara esos 2 estateros? Obedeciendo la voz del postrer Adán, el cual sí era un Elohim, aunque estaba en condición de hombre. Entonces, el propósito, hermano, de Dios es que usted y yo alcancemos la estatura de un Elohim. Aunque ahora somos mortales, aunque ahora, hermanos, somos hombres que pecamos todos los días y que tenemos que estar lavando nuestros pies, nuestro caminar diariamente para que hallemos gracia, pues, delante de Dios. Aunque ahora somos así, el propósito eterno de Dios era que alcanzáramos la estatura de un Elohim. Gloria a Dios. Y entonces viene más adelante la palabra de Dios en Daniel. Encontramos un verso precioso donde describe, hermano, el proceso que usted y yo debemos de vivir siendo restaurados hasta llegar a ser Elohim. Dice, esta sentencia, la sentencia que se dictó sobre Nabucodonosor cuando lo hicieron burro por 7 años, esta sentencia es por decreto de los vigilantes y la orden es por decisión de los santos, con el fin de que sepan los vivientes que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y se lo da a quien le place y pone sobre él al más humilde de los hombres. Gloria a Dios. Entonces, mire cómo están ahí resaltados los distintos estratos por los que usted y yo debemos pasar. El más bajo es el de hombres, que es la condición a la que fue reducida Adán cuando pecó, y es en la que estábamos, usted y yo. En esa condición está todo aquel que no ha recibido a Cristo en su corazón. Está en la condición de hombre natural, de hombre animal, también lo llama la Biblia. Perdón si alguno no es cristiano, ¿verdad? Todavía, pero hoy puede aceptar a Cristo y pasar de hombre a viviente. El otro estrato es el de vivientes. Los vivientes, un viviente no es lo mismo que un vivo, porque hay unos que solo están vivos y de hecho son bien vivos. Un viviente es aquel que le han resucitado su espíritu y que se mantiene, hermano, como un resucitado, y un resucitado tiene señales. Eso es un viviente. Por eso es que 1 Tesalonicenses 4:17 dice, luego nosotros los vivos, se traduce en la Reina Valera 60, los que estemos vivos, pero la Biblia Pratt dice, luego nosotros los vivientes seremos transformados, cuando sea la parucía, el rapto de nuestro Señor Jesucristo. Los vivientes, que no es lo mismo que un vivo. Los que están allá afuera, que no son cristianos, son vivos, y unos más que otros. Pero usted y yo, que ya tenemos a Cristo, somos vivientes. Pero aún dentro de los que han aceptado a Cristo, pueden haber algunos que son, hermano, ¿qué le digo?
que tal vez ya le resucitaron su espíritu, pero que no alcanzan la estatura de vivientes, porque le decía que los resucitados tienen señales. Hay unos fulanos que se mencionan en la palabra de Dios, en el libro de Mateo, que dice que resucitaron cuando Cristo murió en la cruz, pero que salieron de los sepulcros hasta que Él resucitó, es decir, 3 días después de haber resucitado. Entonces hay un montón de vivientes, de resucitados, que todavía están en su tumba. Ya los despertaron, pero siguen metidos en la tumba. Unos en la tumba de la mediocridad espiritual, otros en la tumba de la religiosidad, otros están metidos, hermano, en una tumba de comodidad. Y no despiertan, hermano. Un viviente tiene señales. El apóstol Pablo dice, si habéis resucitado, realmente buscad las cosas de arriba y poned la mirada en las cosas de arriba. Un viviente tiene señales. El que ha llegado a este nivel, pues, y bueno, tendríamos que hablar solo de eso, ¿verdad? Ese es otro tema, hermano, las señales de un viviente o las señales de un resucitado. Pero mire, hermano, usted y yo ya no somos como cualquier hombre y animal, pues. Ya no, porque deberíamos de tener una mente espiritual, deberíamos de tener, hermano, ya una mente carnal, sino la mente de Cristo en nosotros, porque la vida de Él fluye en nuestro espíritu. Estamos en ese nivel. Hay que perdonen, ¿verdad? Como dijo aquel, que me van a perdonar bastante los que no tienen a Cristo en su corazón, pero nosotros somos superiores a ellos, espiritualmente hablando. Tenemos la vida de Cristo. Ok, entonces, si llegamos a la estatura de vivientes, los vivientes son los que van a ser arrebatados y son los que van a ser resucitados. Por lo tanto, si son resucitados, si son arrebatados, entonces se llega al siguiente nivel, que es nivel de santos. Esto es, hermano, ya después de haber sido arrebatados, si usted no se ha muerto cuando sea la parucía, o después de resucitar aquellos que estaban muertos en Cristo, los que durmieron en el Señor. Y al llegar allá a los cielos, hermano, entonces van a llegar a ser vigilantes. Esos son los Elohim. Los Elohim, ya le dije que son gobernadores, son magistrados, son gente bueno, no gente, ¿verdad? Sino que son una estirpe, pues, puesta a gobernar. Recuerde que en el libro de Job se dice que vinieron los ángeles, o los hijos de Dios, pues, vinieron delante de Dios a rendir cuentas, y entre ellos dice que llegó también el diablo. Entre ellos iba también Satanás. Ahí no, usted me va a decir, pero ahí no dice que llegaron a rendir cuentas, pero si le pidieron cuentas al diablo que qué andaba haciendo, podemos pensar que también los otros llegaron a rendir cuentas de lo que les habían delegado. ¿Me está entendiendo o no me está entendiendo? Los miro algunos así, muy no sé cómo. Es de la estatura que Dios quiere que demos, que lleguemos a ser vigilantes. Para eso hay que pasar de hombres a vivientes, y de vivientes a santos, es decir, ser arrebatados y luego llegar a ser vigilantes. Mire, esta sentencia es por decreto de los vigilantes, o sea que ellos, hermano, dan decretos, leyes. Los otros dicen, la orden es por decisión de los santos. Estos ordenan con el fin de que sepan quiénes. O sea que a los vivientes por lo menos les dan revelación y les cuentan. No toman ellos la decisión, los vivientes, pero por lo menos les dicen. ¿Me está entendiendo? Pero a estos fulanos ni se los mencionan. Ahí estaba el pobre Nabucodonosor, que había tenido sueño pero no lo entendía. Hasta que llegó un viviente a quien en el libro de Daniel dice que se le apareció un vigilante. Y en ese verso no se lo puse, pero dice Daniel, y vino a mí un vigilante, y él se le trajo la revelación del sueño que había tenido Nabucodonosor. Y entonces ahí aparecen las tres estirpes: el vigilante diciéndole a Daniel que es un viviente, y el viviente diciéndole al hombre, que era Nabucodonosor, lo que tenía que pasar. Gloria a Dios. Entonces, la meta que Dios tiene con nosotros es que lleguemos a ser un Elohim, que lleguemos a ser un vigilante, un ser, hermano, poderoso, que gobierne
aún sobre la naturaleza, porque dice la Biblia que la naturaleza entera dice que gime y que espera la manifestación de los hijos de Dios, que nos manifestemos como un Elohim y que la gobernemos de la manera que se le dijo a Adán que la gobernara. Y, hermano, usted no me puede decir que es un Elohim ahorita. Gobierna sobre la naturaleza, si a veces ni el chucho nos hace caso. Jesús manifestó un dominio total sobre la naturaleza porque Él era un Elohim. Desafió, hermano, incluso la ley de la gravedad cuando caminó sobre las aguas. Gloria a Dios. Dios quiere que lleguemos a ser vigilantes. Yo le pregunto, ¿y usted por dónde va? ¿Ya llegó a viviente? Entonces, si vamos a llegar a ser vigilantes, ¿cómo era el tema? Ok, si vamos a llegar a ser vigilantes, necesitamos prepararnos para eso. ¿Quién de los hermanos aquí trabaja como vigilante, como seguridad? ¿Nadie? Ninguno. Yo le pregunto, pensemos en los policías, ellos son vigilantes. ¿Qué hace un policía antes de ser policía? ¿Qué tiene que hacer? Se prepara en la academia. ¿Y qué le enseñan allá? Allá le enseñan todo lo que tiene que hacer afuera. Y hasta que ya está calificado, hermano, por los instructores, y dicen ya está bueno, lo mandan con un uniforme diferente que vaya a practicar afuera. Y cuando pasa las prácticas y lo hizo bien, entonces ya lo ponen como un vigilante, como un policía. Entonces, si usted y yo vamos a llegar a ser vigilantes, necesitamos ser preparados. Y no vamos a ir a ser preparados allá, hermanos. Si el que no se prepare no se va a ir, sino que necesitamos ser preparados aquí como vigilantes. Tenemos que practicar antes de ir a practicar allá. Entonces, ¿cómo se prepara un vigilante? La Biblia nos lo dice. ¿Cómo tenemos que estar nosotros, los que vamos a llegar a ser gobernadores, los que vamos a llegar a ser vigilantes? Por ejemplo, dice 1 Corintios 15:33: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Tenga mucho cuidado, hermano. Tenga mucho cuidado con quien platica. Tenga cuidado con quien habla, porque por una mala conversación la pobre Eva nos tiene aquí fritos a todos. Y luego dice, velad debidamente. Es lo que hace un vigilante, es velar. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Estoy leyendo la Biblia, no crea que lo estoy diciendo a ustedes, aunque sí, ¿verdad? Entonces, debemos de velar. ¿Cómo? Fíjese que hay gente que está platicando con el diablo y no se dan cuenta, porque no velan debidamente. Hay gente que está platicando con el puro Satanás y no se dan cuenta porque no velan debidamente. Se tiene que velar como se debe, hermano. Dice que no, porque no conocen a Dios, dice. No saben, son ignorantes de Dios. La palabra conocer ahí es que dice que no conocen. No conocer es agnosia o ignorancia. No conocen a Dios. ¿Por qué? Porque no son vigilantes. No velan debidamente. Porque, hermano, lástima que no han venido los vigilantes, hombre. Un vigilante puede vigilar bien o puede vigilar mal. Si hay unos vigilantes que no les deberían de decir vigilantes, sino que dormilantes, porque el turno de noche se lo echan dormidos. Entonces hay que velar debidamente. Un vigilante, hermano, no se puede dar el lujo de dormirse. No, ni descuidarse. Porque en un descuidito pequeñito se le puede meter el ladrón, se le puede meter el enemigo y dañar todo lo que él está cuidando. Si usted tiene un tesoro muy grande que cuidar,
¿Qué es el Espíritu Santo dentro de usted? Usted tiene un tesoro muy grande que cuidar, es su espíritu mismo, su alma. Usted tiene que cuidarlo. Entonces mantengámonos vigilantes, pero velemos debidamente. Hay gente que no está vigilando como tiene que ser. Fíjense que este verso lo traduce la Biblia Corona de Jerusalén de otro modo, porque el verso 34 aquí dice: velad debidamente y no pequéis, porque el que no vela debidamente, hermano, peca a cada rato, y peca, hermano, incluso conscientemente. La Corona de Jerusalén, ese mismo verso lo traduce: mire, no os engañéis, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Tengan cuidado con quién anda. Dime con quién anda. Ese sí se lo sabe, va. Díganme el Salmo 119. Corrompen las buenas costumbres. Y entonces mire cómo dice el 34: despertaos como conviene. Porque mucho cristiano, hermano, está adormecido por los deseos engañosos, por los deseos de la carne, por los deseos de los ojos, por las cosas vanas de esta vida. Está adormecido. Mire cuántas sillas hay vacías. De algunos que están todavía adormecidos por las cosas vanas de la vida y no han despertado, no se dan cuenta que el Señor está a punto de venir por su iglesia y que Él está por llevarse a los vivientes para convertirlos en vigilantes, pero están adormecidos. Entonces dígale que tiene a su lado: despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Así no le digo yo. Entonces, hermanos, despertaos. Que alguien le grite a los de la otra filial: despertaos, como conviene. Y que vengan al culto, hermano, porque a veces hay más allá afuera que aquí adentro. Están adormecidos. Gloria a Dios. Hay otra, la Biblia de las Américas traduce de otro modo el verso 34. Mire, sed sobrios como conviene. O sea que un vigilante tiene que estar sobrio. Un vigilante no puede ir borracho a trabajar, aunque algunos así van, porque no velan debidamente. Pero aquel que está velando debidamente, hermano, ese se mantiene sobrio, porque hay mucho cristiano que se ha embriagado, hermano, y se ha embriagado con el vino de Babilonia, se ha embriagado con el vino de Sodoma, se ha embriagado, hermanos, con el pecado, y ahí andan, son cristianos, se congregan, pero ahí andan todos así, que no despiertan, pues. Uno le dice: hermano, necesitamos servidores en el área de niños. Yo no puedo. ¿Y qué va a poder si está embriagado con el vino de Sodoma? Embriagado con el vino de la ramera, de la gran ramera, la Babilonia. No podemos estar, hermanos, así. Necesitamos despertar y andar sobrios. Que nuestro caminar sea sobrio delante de Dios, porque hermano, el que es borracho, miren, no puede trabajar, no puede servir, pues. El que es borracho, cualquier trabajo que agarra lo quitan, lo despiden. ¿Por qué? Porque no se desempeña bien. Entonces, si alguno está embriagado con el vino, hermano, de la gran ramera, con el ajenjo, que es amargura, porque hay unos embriagados con amargura en las iglesias. No, yo no sirvo porque ahí está la hermana Pepina y usted sabe que a mí me cae mal. Eso es amargura. Embriagados con amargura. Embriagados, hermano, con vino del mundo. Qué lástima, hermano, ver tanta gente embriagada con ese vino. Y que no despiertan. Mire cómo lo traduce. Ay, perdone, pero estas traducciones están así. Mire cómo dice la Biblia, la traducción viviente: piensen bien sobre lo que es correcto. O sea, eso es velar como conviene. Piensen bien sobre lo que es correcto y dejen de pecar. Aleluya. Es decir, hermano, que aquel que es vigilante, ese se cuida de no pecar, porque se vigila a sí mismo. No anda vigilando a los demás, porque hay unos que son buenos para vigilar a los otros. Y ahí andan con el chisme: ya se dio cuenta, pastor, o ya se dio cuenta, hermana, que la hermana Remigia, usted viera
no se baña. Vigilando a otros. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Cuando nos cuidemos a nosotros mismos y nos vigilemos a nosotros mismos, entonces vamos a poder vigilar a los demás. Porque, hermano, vigilemos. Otra traducción, la Nueva Biblia Española. Mire cómo dice, sacúdense la flojera, como es razón, y dejen de pecar. Porque, hermano, mire, como hay en otros lados, pues en otras iglesias, como hay cristianos flojos. Flojos es haraganería, negligencia, comodidad, debilidad, descuido, pereza. Un vigilante no puede ser negligente, sino que tiene que ser diligente. Un vigilante, hermano, por duro que esté el sueño allá por las 3 de la madrugada, él lucha por mantener los ojos abiertos. Si posible se pone un palo ahí para que no se le cierren, porque tiene responsabilidad. Entonces usted y yo somos responsables por lo que tenemos que guardar. Ahí tendríamos que hablar de todo lo que hay que cuidar, pues, pero estamos hablando de cómo hay que vigilar. Entonces dígale que tiene a su lado, sacúdase la flojera. Sí, hermano, como hay cristianos flojos que no les gusta ser diligentes para nada, ni para servir, ni para congregarse siquiera. Y uno tiene que ser diligente, no tiene que ser negligente. Tiene que ser diligente en todo, hermano, en todo sentido, en el culto, en la alabanza, en la adoración, en la palabra, en el servicio, no en ese, sino que sirviéndole al Señor, pues, tiene que ser muy diligente uno. Sirviéndole al Señor, hermano, con todas nuestras fuerzas y con todo el anhelo y el deseo de agradarlo a Él, porque Él es el que nos ha llamado, Él es el que nos ha tenido por dignos, aun cuando no éramos dignos, que nos ha tenido por fieles, aun cuando no éramos fieles. Entonces luchemos por agradarle a Él, mantengámonos vigilantes de lo que sucede a nuestro alrededor. Hermano, es muy necesario, muy necesario. Mira, aquel que se mantiene vigilante de sí mismo, de repente se da cuenta, bueno, hoy había culto y yo me quedé viendo la novela. Saco, eso no es de un cristiano, dice el que es vigilante, pero el que está adormecido, ni cuenta se da. El que está adormecido, pero el que es vigilante por lo menos se da cuenta. El que es vigilante, hermano, si es hombre y va a venir una muchachona ahí, hermano, bien guapa, la mujer, ¿verdad? De esas pobrecitas que son tan pobres que no les alcanza para comprar más tela, ¿verdad? Y bien cortita les queda la falda o el vestido que lograron hacer. Y la mira, si es vigilante, dice, viene el diablo. Si es vigilante. Pero si está adormecido, si no es vigilante, va a decir, ya le iba a decir otra cosa. ¿Ah? ¿Cómo? Que compre menos tela y se lo van a poner. Es que, hermano, el que es vigilante logra saber, darse cuenta las trampas que el diablo le pone. Pero el que no es vigilante, no. Si el hermanito es vigilante y mira ahí a algún hermano, a un muchachón que le está haciendo así, subiendo la ceja, no que tenga tic, ¿verdad? Sino que de plano le está guiñando el ojo ahí, así. Y de repente lo mira y dice, ay, no se parece a Brad Pitt, pero se parece al pastor Joaquín. Tenga cuidado porque está adormecida. Tenga cuidado. Si es vigilante, va a decir que el Señor te reprenda, Satanás, va a hablar en lenguas y vas a patear. Si es vigilante, pero si no, hermano, tenga mucho cuidado, no va a estar adormecida. Sacúdese la flojera. Mire cómo dice la NBI. Vuelvan a su sano juicio. Es decir, que hay muchos cristianos que han sido trastornados, hermano, por el mundo, por las cosas materiales, por el pecado, en su juicio, en su mente. Y entonces ya no piensan como conviene, con una mente espiritual, sino que piensan con una mente muy materializada y se trastornaron incluso la doctrina, lamentablemente. Pero me voy a apurar porque tengo muchas cosas que enseñarle y ya me quedé solo en ese verso. Mire cómo lo traduce la Biblia Oro.
estar alerta, oh justos, y guardados del pecado. Mire, estar alerta es estar con una actitud de vigilante, con los ojos abiertos, con los sentidos espirituales bien, hermano, activados, pues. Estar alerta. Hermano, por favor, esté alerta. Porque el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Esté, por favor, alerta, alerta. Así, mire, los vigilantes, ¿se ha fijado los vigilantes que están ahí en el súper, en otros lugares? Ahí están, mire, echándose las aguas de todo. Y a veces, cuando ya les duele la nuca, le hacen así. Solo mueven los ojos. ¿Se ha dado cuenta? Y a eso no les permiten que se sienten. Porque si se sientan, pierden esa facultad de estar alertas. Y hasta se pueden dormir. Tienen que estar de pie. Entonces, hermano, estemos alertas. Mire cómo dice la palabra de Dios para todos. Reaccionen. Entren en razón y salgan del pecado. Eso es lo que tiene que ser un vigilante, reaccionar por cualquier cosa que sucede en el área que él está vigilando, reacciona. Un vigilante que no reacciona está dormido. Al vigilante le dan su arma, le dan su equipo, pues, su lamparita y todo eso, para que reaccione cuando ve algo. Si oye algún ruido, ahí van los focazos, ahí va alumbrando, está reaccionando. Pero si está dormido, viene el ladrón y toca. No se despertó eso. Le da más fuerte. No se despertó. Le da más fuerte. Ah, pues está dormido, metámonos. Reaccione. Por favor, reaccione. Gloria a Dios. Dice este otro verso. Estamos preparando a los vigilantes. Marcos 13:32. Pero de aquel día y de aquella hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Estad alerta porque no sabéis cuándo es el tiempo señalado. Mire cómo dice ese verso. Nadie sabe el día, ni los ángeles, ni el Hijo, sino solo el Padre. Note que Jesús está hablando ahí en presente y todavía Él no ha sido glorificado. Todavía no es Jesucristo, sino que es Jesús el hombre. Pero Él dijo en algún momento: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Qué más? Mi Padre y yo, uno somos. Entonces, ya siendo Él como el Padre, o ya habiendo resucitado, creo yo que si es como el Padre, tiene que saber cuándo es el día. Además, yo creo que a aquellos que estén alertas y que estén velando, yo creo que les van a avisar cuándo va a ser el tiempo señalado. ¿Sabe por qué? Porque es una boda en la que vienen a traer a la iglesia novia. Y no se la van a robar así de repente, sino que le tienen que decir: ahí voy por ti, mi amor. Sí, hermano. ¿A quién de las hermanitas aquí se la robó su novio cuando estaba en su casa? Ninguna, ¿verdad? Gloria a Dios. El papá no quería al muchacho, no le daba permiso de que se casara con él. Entonces decidió la muchacha irse con el hombre. Y entonces se pusieron de acuerdo y le dijo el muchacho: a las 2 de la mañana te voy a silbar que cuero ahí en la esquina. Entonces te salís por la ventana y te venís conmigo. Para que no traigas mucha ropa, ponete unos 7 vestidos, uno encima de otro, y no traes maleta y te venís. Entonces, ¿quiénes no sabían que la muchacha se iba a ir? Los papás, los hermanos, todos los de la casa. ¿Sí? ¿Quién sí sabía? El novio y la novia. Perdone que le estoy poniendo un ejemplo bien vago, pero ¿me entiende lo que le estoy tratando de decir? Entonces, ¿qué hizo la muchacha para poder oír el... ¿Ah? A estar alerta, estar despierta, velando que los demás no se dieran cuenta, que no se fuera a despertar el chucho. Los chuchos siempre se dan cuenta de las cosas.
cuidando, hermano, que nadie se diera cuenta y tratando de oír cuando el muchacho le silbaba, porque qué tal si le silbaban de otro modo y se equivocaba ella. ¿Me está entendiendo? Entonces está la alerta. Yo creo que a la iglesia novia le van a avisar, no que le van a decir el 22 de ¿cuánto era? De septiembre, de diciembre era, ¿ah? El 21 de diciembre de 2012. No que le van a decir así, sino que yo creo que va a entrar, como es una cuestión de comunión espiritual, la novia va a entrar en un momento en el que ella no va a saber exactamente la hora, pero va a saber que es el tiempo señalado, porque se lo van a anunciar y le van a decir: estoy a punto de llegar por ti, prepárate. Porque, mi hermano, yo no concibo que no lo digan, lo tienen que decir, pero vamos a estar alertas, esperándolo, anhelándolo, deseándolo, hermano. Y para eso uno tiene que prepararse, llegar a ser por lo menos un viviente, hermano. Eso lo necesitamos, pero estemos por favor alertas. Hay mucha gente en este tiempo, hermano, que no está preparada, ni siquiera está alerta, ni siquiera está pensando en que el Señor está a punto de venir por su iglesia. Hermanos, si los 2000 años ya casi se cumplen, 2000 años de que Cristo murió y resucitó, pues no se cumplieron el año 2000, pero ya está a punto de llegar ese tiempo. ¿Y qué vamos a hacer en este tiempo? ¿Vamos a seguir igual o nos vamos a despertar? ¿Vamos a seguir adormecidos o nos vamos a, hermanos, a poner alertas? ¿Nos vamos a parar? ¿Qué hace un vigilante cuando está que ya no aguanta el sueño? Es decir, cuando está que en lo espiritual, que los afanes de esta vida lo están ahogando y hasta ha dejado de congregarse el pobre, dejó de ser el discipulado porque los afanes de la vida no se lo permitían, o porque se sentía muy cansadón, qué sé yo, se está durmiendo y no reacciona. Por favor, reaccione, esté alerta, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Por favor, hermano. Dale fuertes aplausos al Señor, al menos para que se despierte el que tiene a la par. ¿Qué hace un vigilante cuando se está durmiendo? Mira qué hace, se para, camina, hace ejercicio, se bebe su cafecito, se echa agua en la cara. Entonces, hermano, échese agua en la cara. Hay palabra de Dios para que se despierte, para que esté alerta y para que busquemos al Señor. Aleluya. Mire, veamos otro verso, por favor. Este está en primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, verso 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sed sobrios, ya hablamos de la sobriedad, y velad. No estén embriagados, está diciendo, o no estén así como los borrachos, pues, hermano, porque mire, hay borrachos que por lo menos caminan algo así tembeleque, ¿verdad? Se congregan de vez en cuando. Pero hay otros, hermanos, que caen en la cuneta y que agarran zumba de un mes y a veces de 6 meses, porque dice que chupan 2 veces al año, invierno y verano. Y esos pobres no se levantan, hermano, no se levantan. Entonces, hermano, sea sobrio, por favor, y vele, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Note que no es el león de la tribu de Judá es Cristo, pero dice que anda como león, buscando a quien devorar. Tengamos mucho cuidado, porque a veces no nos damos cuenta, hermano, que el diablo ahí está agazapado, esperando un descuido, esperando que se duerma la presa, la ovejita, que es usted, ¿verdad? Y aunque sea cabrito, se lo quiere devorar. Y cuando menos siente, se lo comió el diablo. Gloria a Dios. Le muestro otro verso, rapidito, ya me encendieron el otro joquito. La Biblia de oro traduce Lucas capítulo 21, versos 34 y 35 de esta manera: velad pues sobre vosotros mismos. Hermano, vigílese, por favor. Vigílese. Conviértase en el mejor vigilante de usted mismo. Velad pues sobre vosotros mismos,
No suceda que se ofusquen vuestros corazones con la glotonería y embriaguez y los cuidados de esta vida, y os sobrecoja de repente aquel día que será como un lazo que sorprenderá a todos los que moran sobre la superficie de la tierra. Mire cómo dice: velad, tengan los ojos abiertos, por favor, no se duerma. No le estoy diciendo a los que están dormidos aquí en el culto, sino que estoy hablando espiritualmente. No suceda que se ofusquen vuestros corazones con la glotonería. La glotonería sí habla de la comida, porque hay muchos que comen más de la cuenta, pues. Pero hermano, la glotonería, ¿qué es la glotonería? Explíqueme el concepto para luego trasladarlo a lo espiritual. ¿Qué es la glotonería? ¿Comer más de lo que? Los excesos, comer sin hambre. ¿Cuál es el problema de un glotón? Nunca se sacia y se vuelve adicto a la comida. Ahí está echándole el saco y echándole a cada rato. Es el problema de un glotón. Entonces las glotonerías, como decía ahí por ahí alguien, son los excesos y vienen a ser como aquellas cosas que nos volvieron adictos. Por ejemplo, el internet. Por ejemplo, el Facebook. Yo no entiendo cómo hay gente que se pasa 3 horas en el Facebook. Es poquito, hermano. Les dan las 2, 3 de la madrugada. Hermano, eso es glotonería. No entiendo cómo que pueden pasar, hermano, que hay gente que tienen ahí su cable y se miran, hermano, sus 3, 4 películas al día. Mire, yo sé de hermanas, no de la iglesia, pues de otro lado, que se miran todas las novelas que dan en el día. Las miran. Y saben, usted le pregunta, ¿saben cómo va cada novela? Se miran las que dan en la mañana, las que dan en la tarde, las que dan en la noche. Y cuando no les basta, ponen el cable y se miran. Hay un canal, no sé cómo se llama, que solo novelas dan. ¿Cómo se llama? Ah, pero ¿no será que lo miramos? Ah, que tienen cartelera. Ah, exacto. Pero hermano, entendamos, esas son glotonerías. Hermano, gente que está adicta al Barcelona, por ejemplo, o al Real Madrid, que no van al culto el día que juega que tiene partido el equipo. Esa es glotonería. Esas son adicciones. Y eso sin mencionar las adicciones, hermano, así literales como el trancazo, ¿verdad? Sin mencionar eso, pues. Pero hay adicciones espirituales. Embriaguez, ya hablamos de la embriaguez. Y los cuidados de esta vida. Esos nos pueden adormecer, hermano, los cuidados de las cosas de esta vida. Está bien, hay que cuidar todo lo de esta vida, pero que no nos adormezca, que no nos ponga, hermano, con nuestra mirada solo en las cosas de la tierra, sino que nuestra mirada esté puesta, hermano, en las cosas de arriba, en las cosas espirituales, que la Biblia dice que no se ven. Porque las cosas que se ven, dice la palabra de Dios, son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. Y se ven con los ojos del Espíritu. Gloria a Dios. Entonces, hablando acerca de esto, pues, de que aquellos que están enfrascados en las cosas de la vida, en los cuidados de esta vida, se adormecen y dejan de vigilar. También dice Lucas capítulo 8, en el verso 14, y la semilla que cayó entre los espinos, estos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones y las riquezas y los placeres de la vida, y su fruto no madura. Mire, esto de las preocupaciones por las cosas de la vida, hermano, tienen ahogado a un montón de cristianos, los tienen adormecidos con tal de hacer pisto, ni se congregan. Yo conozco varios de otro lado, como le digo, usted sí está aquí, es porque no es así. Usted no está adormecido por las cosas de esta vida, ¿verdad que no? Ah, sí. Sí está dormido. Entonces, este problema, hermano, de las riquezas,
los placeres de aquí de la tierra, pues, hermano, porque hay placeres bonitos. ¿Sí o no? ¿Hay placeres sabrosos, sí o no? Sí, son placeres, por eso se llaman placeres, porque se disfrutan. Mencióneme uno. La comida, no te creo, hermano. Tan rica que es la comida, hermano, pero tan rica. Mira, yo en México me tuvieron comiendo tacos, gringas, pero tacos de verdad bien ricos, no como los que venden por aquí, así bien sabrosos. Órale, carnal, hermano, pero rico. La comida, ¿cómo se disfruta? Dormir, dice el apóstol. Qué rico es dormir, hermano. Mire, yo todos esos días, desde antes del Congreso, no he dormido bien. Allá en México tampoco, preocupado que tenía que predicar. Y hasta anoche, hermano. Hasta anoche que pegué una mi buena dormida, ya sin estrés. Y qué rico es. Pero tampoco vamos a pasar durmiendo todo el tiempo, pues. ¿Me entiende? Que los placeres de esta vida, porque hay placeres buenos, que los placeres de esta vida no nos adormezcan, sino que estemos alertas. Está bueno que comamos, está bueno que gocemos del dormir, que disfrutemos, hermano, del dinerito que ganamos. Está bueno que lo disfrutemos, pero que no nos ciegue, por favor, que no cierre, que no vele nuestros ojos, sino que al contrario, estemos siempre vigilando. Velad por vosotros mismos, dice el Señor. Porque las preocupaciones, las riquezas y los placeres, hermano, nos afectan. Si aquel que está preocupado tiene su deuda tal vez, y yo no digo que no hay que preocuparse por las deudas, hay que pagarlas, pero que tampoco lo adormezcan. Ahorita el pobre no adora, ¿por qué? Porque está preocupado. No alaba, los demás danzan, y él, si acaso, hay uno que solo él, ¿me entiende? Porque está preocupado. Está el pastor predicando y el preocupado por sus preocupaciones. Ahí está pensando: ay, Señor, dejé la olla en el fuego y los frijoles se me van a quemar. Preocupaciones sencillas, ¿verdad? No digamos preocupaciones fuertes. Entonces tengan cuidado con los placeres, con las riquezas, porque lo van a dormir. Por ahí conozco yo a gente, hermano, que están adormecidos completamente por lo terrenal. Pero adormecidos. No se congregan, pero ellos son más cristianos que el pastor y que el apóstol. Si usted platica con ellos, pero están dormidos y no se dan cuenta por eso, porque están dormidos. Marcos 4:18 dice: otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de la riqueza, porque recuerde que las riquezas de esta tierra la Biblia las llama injustas, vanas. Las verdaderas riquezas son las espirituales. Mire, el engaño de las riquezas, tengan cuidado con eso. Y los deseos de las demás cosas. Allá decía los placeres, ¿verdad? Pero aquí dice los deseos. Porque a veces, hermano, uno está deseando más de lo que debería de tener. Y como usted sabe cómo es el alma, cuando no la hemos tratado y cuando no ha prosperado, siempre quiere más. Tiene un carro, quiere otro más nuevo o quiere otro. Quiere tener dos. Tiene una casa, ya no le basta, quiere otra. Y está con el deseo ahí de otras cosas. Eso embriaga, eso adormece. Y entonces viene el cristiano y ya no está vigilante. De repente se va a oír la trompeta allá en los cielos, en la que van a llamar a la novia, y como estaba dormido, no la oyó. Estaba dormido, haciendo pisto. Que el Señor nos ayude. Dice este otro verso, Lucas 21:36: mas velad en todo tiempo. Aleluya. ¿Cuándo hay que velar? En todo tiempo, orando para que tengáis fuerza para escapar de todas estas cosas que están por suceder y podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre. Velad en todo tiempo, orando, pidiéndole a Dios fortaleza, pidiéndole a Dios fuerza. ¿Para qué? Para poder escapar, hermano, porque una vez que la iglesia novia se va, aquí va a venir, hermano, una tribulación, dice la Biblia, la cual no ha habido en ninguno de los tiempos. Velad en todo tiempo, orando. También
esta es la Biblia de las Américas, mire cómo lo traduce la Reina Valera 60. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos. La Biblia de las Américas dice para que tengáis fuerza de escapar. En la Biblia Reina Valera 60 lo traduce para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán y dignos de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Tenemos que estar vigilantes y orando, pidiéndole al Señor para que nos ayude, hermano. Que Él derrame su gracia sobre nosotros, así como fue derramada en Cristo. Dice la Biblia que la gracia se derramó sobre Él. Que el Señor derrame su gracia sobre nosotros para que hallemos gracia delante de Él y que seamos tenidos por dignos de escapar. Porque el que no sea tenido por digno, hermano, se va a quedar. Pero el punto es que hay que estar vigilantes, hay que velar, no se duerma, por favor despiértese, estemos alerta, no sabemos a qué hora el Señor ha de venir. Me gustaba un sueño que me contaba una hermana un día acá en la iglesia. Dice que ella soñó que llegaba a la congregación y que todo el mundo estaba aquí abatido, porque en el sueño ella entendió que el apóstol, nuestro apóstol, ya sabía cuándo iba a venir el Señor. Y entonces dice que todo el mundo estaba aquí en la congregación, hermano, pero que no se querían perder ni un culto, ni un mensaje de la palabra para poder irse, porque no se querían quedar. Dice la hermana que veía en el sueño y que veía una cola de hermanos que estaban queriendo subir por las gradas, y ella preguntó y le dijo, ¿y ustedes qué onda? Le dijo ella, en hebreo. Y entonces le contestaron, le dijo, es que nosotros somos los que tenemos dudas de que si nos vamos o no nos vamos. Y entonces el apóstol le está dando charlas extra allá arriba a los que tenían duda. Imagínense usted qué sueño más profético ese. Pero todo el mundo estaba alerta. De esa manera, los que están alertas, hermanos, no dejan de congregarse. Sea culto de lunes, de miércoles, de viernes. Quisieran que hubiera culto todos los días, los que están alertas. O los que no están alertas, solo el domingo vienen. Ahí le cuento. Esos pobres están bien dormidos y hay que pegarles un buen grito para despertarlos. Pero hermano, que el Señor nos dé revelación en su palabra y que el Espíritu Santo nos hable, nos redarguya para que nos mantengamos alertas. Póngase de pie, por favor, vamos a orar. Debe fuerte ese aplauso a Cristo. Levante sus manos, por favor, y cierre sus ojitos. Pidámosle a Cristo que en su misericordia, hermano, despierte nuestro espíritu que ha estado adormecido. Que en su misericordia nos abra los ojos espirituales para poder velar, para que velemos por nosotros mismos, para que estemos alertas de lo que está sucediendo en este tiempo, que podamos discernir los tiempos, que podamos, hermanos, discernir lo que nos está sucediendo, si es una prueba la que estamos pasando o es un momento de tentación, que podamos abrir los ojos espirituales y estar alertas como vigilantes. El Señor quiere prepararte día con día. El Señor quiere que te levantes, que ya no estés cómodo, que ya no estés sentado, que ya no estés dormido, que ya no estés embriagado, sino quiere que estés sobrio y que estés alerta, porque Él viene pronto. Él dice en su palabra, ciertamente vengo en breve. Y hermano, Él no miente. Él está a punto de venir, Él está a punto de retornar por su iglesia. Y la iglesia que se va es aquella que está alerta, es aquella que está dispuesta a ir al pozo cuando otros no van y se encuentra ahí con Eliezer, el Espíritu Santo que viene a traerla. Es necesario que estés alerta, es necesario que te sacudas la flojera y que comiences
con diligencia a buscar al Señor, que comiences con diligencia a servirle al Señor, que comiences con diligencia a congregarte, que comiences con diligencia a prepararte según como dice la palabra de Dios, que comiences con diligencia a limpiarte delante de Dios de todas las impurezas que este mundo nos ha contaminado. Con diligencia, hermano, despiértate. Ya no estés más adormecido. Eres un hijo de Dios, eres un hijo de Elohim, eres un hijo del Dios Altísimo. Por lo tanto, despiértate tú que duermes, para que te alumbre Cristo. Yo en el nombre de Jesús esta noche, en el nombre de Jesús, ordeno a aquellos que están adormecidos, en el nombre de Jesús, proféticamente, los tomo de la mano y los levanto. Que seas activado, que tus ojos se abran, que la sobriedad pueda llegar a ti y que la embriaguez se vaya en el nombre de Jesús. Que puedas estar alerta, que tus sentidos espirituales estén activos, estén despiertos en el nombre de Jesús. Ya no duermas, ya no estés más cómodo. Levántate, camina, que tus pies se enderecen y que tus rodillas sean fortalecidas en el nombre de Jesús, para que comiences a avanzar, para que comiences a caminar según el Señor te va ordenando que lo hagas, en el nombre de Jesús. Despiértate, porque Él viene y se lleva a los que están alertas, a los que están velando. Él no se va a llevar a los dormidos, a los adormecidos. Despiértate. Él te dice: ciertamente vengo en breve. Por lo tanto, ya no es tiempo de estar cómodo, ya no es tiempo de estar, hermano, sentado, sino que es tiempo de avanzar. Padre bueno, te doy gracias por tu palabra. Te pido, Dios mío, que esta palabra quede sellada en el corazón de todos los que la hemos oído, que cumpla en nosotros la función para la que tú la enviaste, Padre bueno. Padre, que tu palabra, Señor mío, entre nosotros como un esperma, produzca la vida en nosotros y que nos capacite, Señor eterno, para poder evolucionar y llegar a ser verdaderos vigilantes. En el nombre de Jesús, bendice a cada hermano y hermana que hoy estamos aquí, Padre bueno, para oír tu palabra, y que tu bendición pueda posar sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén.